pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola amigos y familia, qué gusto volverles a ver en una cápsula de vida más. En esta ocasión estaremos comenzando una miniserie que lleva por título ¿Cómo puede salir algo bueno de algo malo? Y es que seguro todos nos hemos encontrado enfrentando situaciones difíciles y a veces no tenemos ni idea de qué puede salir de esa situación, por qué estamos atravesando este tipo de circunstancias. La Biblia está llena de personajes que tuvieron que pasar por situaciones difíciles y que sin embargo en medio de esas situaciones difíciles Dios les mostró que había un tesoro escondido en medio de esa situación. Sin duda, una de las personas que comprendió mejor que muchos de nosotros esta verdad es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que desde que él conoció a Jesucristo, desde el mismo día que él se encontró con el Señor, tuvo que afrontar situaciones difíciles. La Biblia dice que cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, la luz, el resplandor que le encontró fue tanto que se quedó ciego. Se quedó ciego durante 3 días. Y cuando el Señor escoge a su siervo Ananías para ir a orar por Pablo y empezarle a mostrar qué debería de hacer después de haberse encontrado con él en el camino a Damasco, le dice lo siguiente el Señor en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y mire el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué interesante ver estas palabras del Señor y darnos cuenta de cómo la vida de Pablo tiene tantas lecciones que nos pueden ayudar a nosotros para no desanimarnos, para que no decaigamos en nuestro ánimo cuando estemos enfrentando situaciones adversas. Por ejemplo, en el capítulo 16 encontramos, en el libro de los Hechos, encontramos a Pablo junto a su equipo misionero, específicamente lo encontramos con Silas, recibiendo una visión donde Dios les estaba enviando hacia una región, hacia una provincia que se llamaba Macedonia, a predicar el evangelio. Cuando ellos llegan a la primera de las ciudades, que era la ciudad de Filipos, estuvieron un tiempo allí en la casa de una mujer que se convirtió a Cristo en una de las ocasiones cuando Pablo compartió el evangelio, que se llamaba Lidia, y ella les invitó junto a su familia a que se quedaran en su casa, que ahí fuera su centro de operaciones mientras estuvieran en esa región. Y la Biblia nos enseña que cuando ellos aceptaron, se quedaron en su casa y desde allí salían a predicar. Y en una de esas ocasiones, dice la palabra de Dios, que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ese espíritu le daba grande ganancia a los dueños de esa muchacha, de esa esclava. Pero esa chica iba siguiendo a Pablo y a Silas y dando voces, gritando y diciendo: estos hombres son siervos del Señor que les anuncian el camino de la salvación. Lo hizo por varios días hasta que le desagradó a Pablo. Tal vez le tomó algunos días discernir al apóstol Pablo quién estaba operando detrás de este clamor en la muchacha. Y cuando llegó el momento justo, Pablo echó fuera al espíritu que estaba dentro de la chica y en ese momento ella quedó libre. Dice la Escritura en el versículo 19 que cuando los dueños de esa muchacha se dieron cuenta que habían perdido la ganancia
que había en la adivinación, en el espíritu de adivinación que estaba dentro de ella, trajeron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados, mintieron, diciendo que Pablo y Silas estaban alborotando la ciudad, enseñando costumbres que a ellos no les era lícito recibir ni hacer, pues eran romanos. ¿Y qué es lo que hicieron? Los magistrados, dice la Biblia, todo el pueblo junto con los magistrados les rasgaron sus ropas y ordenaron azotarle con varas a los dos. El siguiente versículo dice que los azotaron mucho, les dieron muchos azotes y después los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que tuviera mucha seguridad con ellos. Y lo que él hizo fue meterlos al lado más profundo del calabozo, a la peor parte de la cárcel, y les aseguró los pies allí. Todo esto nos lleva a preguntar, ¿qué no eran Pablo y Silas los que llevaban una misión de parte de Dios de compartir el evangelio en esa región de Macedonia? Y esto me lleva al primer punto del que estamos hablando hoy, porque una de las cosas que debemos de entender es que permanecer en la voluntad de Dios no siempre será sencillo. A veces creemos que hacer la voluntad de Dios significa automáticamente que las puertas frente a nosotros se van a abrir de par en par, una tras otra, o que nuestro caminar va a estar libre de obstáculos totalmente. Y no es así. La realidad de este mundo es que nos enfrentamos todos los días a situaciones difíciles, situaciones adversas que tenemos que enfrentar. Y esto no es porque Dios envíe cosas malas a nuestra vida. Jesucristo dijo que Él había venido a deshacer las obras del maligno, dice su palabra, y que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Jesús, Dios mismo, no es quien enferma a las personas, Dios no es quien provoca los desastres naturales, Dios no es quien provoca las tormentas en nuestra vida, al contrario, Él es quien soluciona todas estas situaciones, pero este tipo de circunstancias se encuentran aquí en la tierra, en este mundo en decadencia en el que vivimos, y todas estas situaciones se desencadenan del pecado del hombre, de que el hombre, desde Adán y Eva, le hayan dado la espalda al Señor. Así que es importante entender eso. Permanecer en la voluntad de Dios no siempre será sencillo, pero lo que sí es que siempre nos va a llenar de satisfacción. Vivir fuera del plan de Dios para algunos les puede parecer una buena opción. La realidad es que solamente vamos a encontrar una satisfacción completa en nuestra vida cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pablo lo sabía, por eso su vida fue transformada. Él tenía un plan propio antes de conocer a Jesús. Él vivía persiguiendo a los cristianos. Él tenía un corazón duro, porque se necesita un corazón así de duro y amargado para arrastrar a gente indefensa e inocente solo por poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero llegó el momento cuando Pablo se encontró en medio de la voluntad de Dios, y por eso expresó en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hubo un tiempo en el que Pablo había confiado en las obras de su carne como un medio de aceptación para Dios. Su fe había estado en la circuncisión, en su ascendencia, en su religión, en su celo, en su justicia por las obras de la ley. Pero ahora Pablo se encontraba en medio de la voluntad de Dios, y todas aquellas cosas que él había considerado como ganancias no eran nada, no representaban nada, porque ahora vivía en medio de la voluntad del Señor. Vivir en medio de la voluntad del Señor nos va también
permitir, experimentar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos 12:2 que si no nos conformamos a las cosas de este tiempo, que si nos renovamos, si renovamos nuestra vida, al renovar nuestro entendimiento, vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Algunas personas piensan que el apóstol Pablo estaba aquí describiendo las etapas en el caminar en la voluntad de Dios. Primero es buena, después se vuelve algo que recibimos, que aceptamos gustosamente y después la recibimos como el único medio perfecto para vivir. Sea o no sea así, lo que sabemos es que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre va a ser lo mejor que haya. Estaremos viendo algunas cosas más en las siguientes 2 cápsulas acerca del mismo tema, pero yo quiero animarte. Cambia tu manera de pensar. Hacer la voluntad de Dios, cumplir con sus propósitos en tu vida, no siempre va a ser fácil, no siempre será lo más sencillo, pero en ningún otro lugar vas a encontrar una satisfacción semejante. Que Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación.